El tema del día de hoy es evaluación clínica del adulto mayor. El adulto mayor es un paciente, como hemos visto, que presenta grandes complicaciones generadas en su mayoría por los cambios adaptativos que se dan durante el proceso de envejecimiento. Estos cambios, aunque son muy comunes, no son buenos y es importante identificarlos con precisión para poder darle solución y evitar que estos mismos se compliquen a futuro con la atención de este adulto. Primero que nada hay que decir que la evaluación del estado nutricional y especialmente la evaluación clínica son métodos muy subjetivos, muy cualitativos, porque son incluso a veces difíciles de tomar e interpretar, ya que obedecen a un sinfín de casos. En el, en, el, en el caso del adulto mayor, hay muchas cosas que pueden causar un mismo síntoma. De hecho, a veces los síntomas pueden ser causados por la acumulación de casos y no necesariamente por uno solo directo. Eh, Normalmente obtenemos estos datos a partir de dos cosas, la exploración física y el interrogatorio, de donde obtenemos dos tipos de datos, datos objetivos y datos subjetivos, o mejor dicho, pues, signos y síntomas, donde encontramos que los signos son objetivos y los síntomas son subjetivos. La diferencia entre esto es que mientras que el signo es algo que nosotros evaluamos, medimos y observamos, el síntoma es algo que el paciente refiere, pero que en muchos casos es difícil de comprobar. Un ejemplo de un síntoma es el dolor de cabeza. El paciente podría decir, me duele la cabeza, pero yo no tengo forma de verdaderamente evidenciar que sí le duele la cabeza o la magnitud del dolor que presenta. Por ejemplo, yo podría decirle al paciente, a ver, del 1 al 10, ¿qué tanto te duele? Como en la escala EVA del dolor. ¿Cuánto te duele del 1 al 10 la cabeza? No, pues me duele un 8. Bueno, pero ¿cómo sé que realmente es un 8? ¿Cómo sé que en realidad no es menor? Y es que también estos son subjetivos porque dependen de otra cosa que es la escala de tolerancia subjetiva al dolor. Todos toleramos de forma diferente el dolor. Hay quienes tienen una alta tolerancia al dolor y hay quienes no. Y eso es totalmente independiente. Por eso son difíciles de evaluar estos síntomas. Sin embargo, los signos sí nos ayudan a identificar otro tipo de cosas. Por ejemplo, el paciente no me puede decir que no tiene resequedad en la piel, yo la puedo observar. El paciente no me puede decir que no presenta pérdida de cabello, yo veo cómo se desprende su cabello. Son cosas entonces que me ayudan a poder declinar que el paciente sí está presentando los problemas que estamos refiriendo en el caso de su atención. Decíamos que la mayoría de los signos y síntomas carecen de especificidad también, porque, por ejemplo, si hablamos de cosas como, no sé, la piel reseca, hay muchas cosas que pueden causar piel reseca. Por ejemplo, algunas enfermedades como lupus o algunos signos de deficiencias de proteínas, hidratación, algunas vitaminas, etcétera. Pero precisamente es importante que evaluemos que existe ese síntoma porque al menos sabemos por dónde o cuáles son los posibles caminos para la atención del paciente. Por ejemplo, yo veo piel reseca y sí, puede ser que la piel reseca se deba a tres cosas diferentes, pero ahí pueden causar las preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánta agua toma? No, pues sí tomo mucho. Bueno, ya sé que no es por hidratación, por deshidratación. Padece de enfermedades, no, no padezco de nada, nunca he sido diagnosticado. Podría ser que entonces no vaya por ahí el problema o consume usted suficientes alimentos de estos tipos que contienen este tipo de nutrientes, no. Entonces, bueno, podría ser que usted lo que tenga es deficiencia nutricional de esto y entonces mi atención nutricional se enfoca en solventar esa deficiencia que presenta. Existen estas tablas, estas están en el libro de evaluación del estado nutricional en los ciclos de la vida. Digo, es muchísimo, no la vamos a revisar tan específicamente, se las voy a dejar para que ustedes la tengan, pero si observamos, nos marca algunos signos de deficiencias nutricionales y la posible deficiencia a la que hacen referencia. Por ejemplo, tenemos en el caso del cabello deslustrado, falta de vitamina E y proteínas. En el caso del cabello de fácil desprendimiento, vitamina E y proteínas. Entonces, si observamos casi cualquier signo en el cabello, nos hace referencia a que el paciente podría estar teniendo deficiencia de vitamina E y proteínas. Entonces, ya de antemano sabemos que habría que checar cuál es la ingesta de proteínas del paciente o cuál es la ingesta de vitamina E que el paciente está teniendo. Si yo observo que consume suficiente proteína, lo que debo hacer es tal vez suplementar vitamina E o ver la forma de aumentarla en la dieta. En el caso de algunos otros signos, por ejemplo, los de la cara, como es las fascias lunares, pues esta sería por deficiencia de proteínas, o en el caso de los ojos, la palidez de las conjuntivas, que es un signo muy, muy evidenciado
en el paciente con desnutrición, observamos que es por deficiencia de hierro. Algunos otros signos que nos pueden hacer deficiencias, perdón, que son muy comunes y nos marcan deficiencias nutricionales, como perdón, las cicatrices angulares o la estomatitis angular, que hace referencia a deficiencia de complejo B, los edemas en la lengua, deficiencia de niacina, la glositis, esta inflamación que se produce, deficiencia de complejo B otra vez, alteración del esmalte de los dientes, exceso de flúor en el agua, de las bebidas, por ejemplo, las caries que pueden ser por una alta ingesta de hidratos de carbono o de azúcares adherentes, y entonces yo podría empezar por darle recomendaciones al paciente de bajar estos alimentos en su ingesta o incluso sustituirlos por alimentos que le hagan menor cantidad de problemas. Tenemos encías, por ejemplo, esponjosas o hemorrágicas, deficiencia de vitamina C, con agrandamiento tiroideo por deficiencia de yodo, la cirrosis en la piel por deficiencia de vitamina A o desnutrición de tipo kwashiorkor. En las uñas, la coiloniquia, que es muy común la coiloniquia por deficiencia de hierro. Uñas quebradizas con rebordes, podría ser por malnutrición. Con tejido subcutáneo, no es específico en ese sentido. En el sistema musculoesquelético encontramos pérdida de masa muscular por malnutrición proteico-calórica, energético-proteica propiamente. El signo de rosario que el paciente presenta podría ser por deficiencia de vitamina D o calcio. Tenemos las hemorragias musculoesqueléticas por deficiencia de vitamina C. A nivel del sistema gastrointestinal, por ejemplo, la hepatomegalia podría ser por malnutrición proteica, etcétera. Entonces, a lo que nosotros debemos enfocarnos es en encontrar todos los signos de deficiencias, y la recomendación que yo les hago es, enlista todos los signos de deficiencias, pon toda la lista de vitaminas, vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos que pueden estarlas causando, y entonces englóbalas, y todas las que sean coincidentes te hacen suponer que esa específicamente sí está muy deficientada en el paciente. Por ejemplo, si tú observas signos de deficiencias que te hacen suponer deficiencias de vitamina B, como por ejemplo encuentras queilosis, glositis, y también encuentras seborreana labial, es complejo B lo que está faltándole al paciente. O si encontraras cabello desprendizo, deslustrado, y además encuentras se me ocurre grasa subcutánea disminuida, entonces podría el paciente estar teniendo malnutrición energético-proteica, ¿sale? Porque en el caso de los del cabello nos haría suponer deficiencia de vitamina E, pero coinciden con otro que se evidencia por la disminución energético-proteica. Entonces son dos que hablan de proteínas, es el más probable en este caso. Esto de hacer una evaluación de signos no es un arte exacto, de hecho no es una ciencia exacta, es prácticamente un arte, donde depende de la capacidad del nutriólogo, en este caso, o el médico, quien esté evaluándolo, para poder hacer una correcta interpretación de los síntomas y dar el mejor diagnóstico o el más certero que sea posible. En función a que tú seas más observador, más meticuloso, que seas más metódico en la evaluación del paciente, vas a encontrarte con un diagnóstico muchísimo más certero, más cercano a la realidad, y por ende le podrás dar una buena atención al paciente. Hay que recordar que cuando nosotros no somos capaces de hacer una evaluación nutricional precisa, lo más probable es que tengamos deficiencias a la hora de tratar al paciente ya en el plano específico de lo que sería la dietoterapia. Y entonces no vamos a ver mejora o una mejora tan buena de los signos y síntomas que estamos encontrando que este paciente presenta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Muy bien, seguimos. Otras cosas que nosotros es importante que evaluemos en los pacientes geriátricos son los signos vitales. En este caso, los signos vitales es algo que no puedes dejar pasar por el riesgo de que el paciente tenga alteraciones de estos mismos y que sean imperceptibles o no sean perceptibles por el propio paciente. Por ejemplo, la tensión arterial. En muchos casos el paciente geriátrico principalmente, está presentando cifras de tensión arterial altas, y el paciente no las refiere porque no es capaz de percibir estas cifras de tensión alteradas que sí está presentando. Es muy importante que nosotros, al momento de evaluar a un paciente, tengamos siempre en cuenta este concepto para nosotros poder dar la atención más oportuna, para poder recomendarle propiamente en tal caso
ir con el médico, cardiólogo, internista que le dé el tratamiento farmacológico pertinente. La frecuencia cardíaca igual. Ahora, como sabemos, la frecuencia cardíaca es algo que puede cambiar muy rápidamente. De hecho, ustedes ahorita si están sentados o acostados y de pronto se levantan, eso les va a subir la frecuencia cardíaca drásticamente. Ahí hay un detalle, ¿no? Eso sí debemos, aunque sí debemos tomarlo en cuenta, no definen absolutamente al adulto mayor como paciente hipertenso o con problemas vasculares. Lo más importante es que hagamos evaluaciones de la frecuencia cardíaca en reposo e incluso de vez en cuando aplicar algún test de esfuerzo al adulto mayor para ver cómo es la respuesta ante las fluctuaciones de frecuencia cardíaca del mismo en función a si le está subiendo o bajando de más la misma. También es importante que nosotros hagamos evaluaciones de la frecuencia respiratoria del paciente. Sabemos que una frecuencia respiratoria estable, estándar, es alrededor de las 12 a 14 respiraciones por minuto. Y aunque si bien es cierto que esto sí es importante de evaluar, también debemos considerar las condiciones en las que el paciente las presenta. Esto de una elevación de la frecuencia respiratoria, nos podría hacer suponer que el paciente está teniendo alteraciones cardiorrespiratorias y lo hace más susceptible a presentar un evento vascular. La temperatura corporal igual, aunque esta pues es un poquito más perceptible porque si tienes fluctuaciones de la temperatura corporal, normalmente rápido te sientes mal. La saturación de oxígeno igual, porque esta nos podría hacer suponer que el paciente sí está teniendo anomalías vasculares y le pueden generar complicaciones a mediano y largo plazo, de hecho a corto y mediano plazo. Yo recomiendo mucho que ustedes siempre evalúen al adulto mayor. Los signos vitales es algo que deberías tomarle siempre que asiste a consulta contigo, siempre, siempre, siempre. En este sentido, es importante que tú sepas tomarlas. Una pregunta, ¿saben tomar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y todo esto? Sí. ¿Lo han visto en otras materias? Sí, profe. Perfecto. Tengo por ahí un manual que es de la Secretaría de Salud de la técnica correcta de tomado de la tensión arterial, la temperatura y frecuencia cardíaca. Entonces, se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp para que lo tengan como complemento. ¿Sale? Gracias, profe. Muy bien. Las cifras de tensión arterial. Decíamos que es importante que nosotros monitoricemos las cifras de tensión arterial. Sin embargo, hay un detalle muy importante con estas. En el caso de las cifras de tensión arterial, el problema viene porque debemos basarnos en tablas de referencia comparativas. Aquí en México, las tablas más utilizadas, las más, utilizadas en diversos centros de atención médica, hospitales y demás, son las de la Asociación Americana de Cardiología. Son estas que ven ustedes en la pantalla, donde observamos que la tensión arterial normal, la presión arterial normal de una persona es cuando está por abajo de 120/80. Considerándola elevada, si esta está entre los 129 entre los 120 a 129/80. Un detalle importante es que en la versión anterior de estas tablas, todavía hasta 130/80 se consideraba normal la tensión arterial, pero la adaptación que salió, esta adaptación salió hace me parece 2 años, ya maneja el 129/180 como el 121/80 como elevado y hay que tener cuidado. A un punto de vista personal, yo creo que el 130/80 todavía no es presión arterial elevada como para considerar un problema para estos pacientes, solamente algo que deberíamos tomar en cuenta para el tratamiento a mediano plazo. Sin embargo, si el paciente geriátrico presenta cifras de 130/80 en adelante, ahí sí hay que tener mucho cuidado. De antemano ya se clasificaría como hipertenso y en cuyo caso ya requiere de tratamiento farmacológico. Ahora, hay que recordar que cosas como la dieta y la actividad física ayudan a bajar las cifras de tensión arterial. Se estima que el ejercicio aeróbico, que es ejercicio de baja intensidad, le ayuda al paciente geriátrico a bajar desde 6 a 7 miligramos de tensión arterial a la persona. Así que el ejercicio aeróbico podría ser una gran terapia. Básicamente basta con sacarlo a caminar al adulto mayor para que baje la cifra de tensión arterial. Y perder peso también lo hace. De hecho, perder peso, más o menos perder el 7% de tu peso corporal, te ayuda a perder hasta 10 a 20 puntos de tensión arterial. Así que si el paciente presenta cifras entre 120 y 129/80, con hacer actividad física y la dieta tendría que tener suficiente para empezar a bajar las cifras de tensión arterial, sí, todavía tal vez sin necesidad de consumir fármacos de uso
continuo, pero sí, sí de manera preventiva tal vez. Donde hay que tener mucho cuidado y especial atención es con el paciente que presenta cifras de tensión arterial superiores a las 140/90. En este caso, nosotros debemos de tener muchísimo más cuidado porque el riesgo de que estos pacientes presenten un evento vascular es muy alto y entonces no podemos atender así nada más al paciente. Requiere obligatoriamente tratamiento farmacológico, requiere de una atención interdisciplinaria, mejor dicho, y que nosotros pongamos mucha atención en los estilos dietéticos que manejamos. Ya hay que hacer dietas especializadas para la atención de la hipertensión arterial y también empezar a establecer protocolos de vigilancia para la aparición de otras enfermedades como diabetes, nefropatía, hipercolesterolemia o el síndrome metabólico como tal. En una revisión y a un punto de vista más personal, les diría que a mí me gustan más las tablas europeas de la tensión arterial, en las cuales si nosotros observamos, las cifras de 120 a 130/80 todavía se consideran normales, mientras que el 120/80 o el menor a 120/80 se considera óptima, y ahora sí, a partir de 130/85 ya se considera alta. Yo quitaría ahí el normal alto y lo dejaría solo como alto, y a partir del 140/90 ya se consideraría el estadio 1. Sin embargo, en México, por cuestiones geográficas y demás, las que usamos como referencias son estas, y aunque en lo personal me gustan más estas, siempre que vayamos a un centro de atención vamos a tener que referenciarnos en función a estas tablas. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Muy bien, seguimos. Ya les había hablado acerca de la regla del 1500, ¿verdad? Que es esta que utilizamos en el caso del electrocardiograma. Decíamos que lo que debemos hacer es contar los espacios entre las R's del electrocardiograma, que es el piquito de arriba del electro, entre uno y otro, y el número de espacios pequeños entre esos dos nos reflejaría la cifra de tensión arterial. En este caso, por ejemplo, supongamos en el electrocardiograma que estamos viendo aquí, tenemos 1, 2, 3, 4 cuadros grandes. Esos serían 4 por 5, 20 cuadros chiquitos, más 1 serían 21 y otro acá 22. Entonces serían 1500 entre 22. ¿Cuánto les da 1500 entre 22? 68.1. 68.1. Lo dejamos en el 68. Quiere decir que la frecuencia cardíaca estable de este paciente, la frecuencia cardíaca normal de este paciente, es de 68 pulsaciones por minuto. Él presenta una buena frecuencia cardíaca sin mayor problema. Vamos a suponer que hubiera más espacios entre estas dos R's. Supongamos que en vez de 22 hubiera 27 espacios. Multipliquen 1500 entre 27. 55.55. Tendría una frecuencia cardíaca más baja. ¿Cómo sería una frecuencia cardíaca más alta entonces? Si estas dos R's estuvieran más juntas. Ahora vamos a ponerle 17 espacios. Perdón, 17 espacios. 1500 entre 17. 88.8. Que esta ya sería una presión arterial, una frecuencia cardíaca alta para este paciente. Tendría que ser menor a 80. Y entonces establecemos riesgo vascular. ¿Sale? Sí. Muy bien. También hay que valorar mucho el sistema digestivo del adulto mayor. Y es que los adultos mayores, también por los cambios que hemos visto, como es la pérdida de la microbiota intestinal, la inflamación producida por la enfermedad inflamatoria crónica como gastritis, colitis, alteraciones secundarias como el consumo de irritantes, la gastropatía trófica que hemos visto, son susceptibles a presentar muchas complicaciones y problemas de este sistema. Es importante, primero que nada, vigilar si el adulto mayor tiene un tubo digestivo bien funcional, si todo el tubo digestivo funciona, o si empieza a perder tolerancia en alguna parte de su sistema digestivo. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces salimos y volvemos a entrar para continuar con el tema.